Después del diluvio, y después de que Noé, sus hijos y sus esposas salieron del arca, había un hombre engendrado por su nieto Cus, cuyo nombre era Nimrod. Era un poderoso cazador delante del Señor. Por esto se dice como Nimrod, el poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, lo que significa confusión. El nombre Nimrod significa rebelión. Nimrod era un rebelde contra Dios y como el líder del reino de Babel, Nimrod también estaba conectado con la construcción de la torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Según el historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si tenía el pensamiento de ahogar el mundo de nuevo y que construiría una torre demasiado alta para que la alcanzaran las aguas, y que él se vengaría de Dios por destruir sus antepasados. El motivo para construir la torre de Babel, según Josefo, era proteger a la humanidad contra otro diluvio. Antes del diluvio, Dios vio que la iniquidad del hombre era grande en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Dios vio que los hijos de los hombres estaban construyendo una torre en rebelión contra él, quería ponerle fin y dijo, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La tradición dice que la esposa de Nimrod también era su madre y nieta de Noé. Según varias leyendas, Semiramis quedó embarazada después de participar en una relación adúltera mientras estaba casada con Nimrod. Alrededor de ese tiempo, Nimrod muere de una muerte violenta e inoportuna. En un esfuerzo por retener el poder y ocultar sus fechorías, Semiramis hace la afirmación más audaz. Ella declara públicamente que a la muerte de Nimrod había resucitado como el dios del sol. Como el dios sol, Nimrod usó sus rayos solares para inseminar milagrosamente a Semiramis con un niño. Este niño debía ser considerado divinamente concebido. El nombre del niño era Tammuz, el cual ella afirmó que era la reencarnación de Nimrod. Semiramis era ambos esposa y madre. Después de la dispersión en la Torre de Babel, la historia de la concepción milagrosa de este niño se diseminó por todo el mundo y trajo la adoración al sol junto con varias sectas de muerte, nacimiento y renacimiento que están regadas a través de la historia. Estas religiones misteriosas de las generaciones futuras adoptaron diferentes nombres para Nimrod, Semiramis y su hijo Tammuz. Este fue el nacimiento del paganismo. El libro egipcio de los muertos. Ahora bien, si eres algo como yo, probablemente te encantó estudiar mitología, y este libro podría haber sido tu introducción a dioses y diosas falsas. Tienes a Isis y Horus, de la mitología egipcia, que la mayoría de los ateos dirían que es una versión más antigua de María y Jesucristo. Y por supuesto, tienes otras deidades de María y Cristo, en otras religiones misteriosas como la mitología nórdica, mitología griega, mitología romana y la mitología babilónica, que son anteriores al cristianismo. ¿Por qué es esto? ¿Cómo fue que había tantas religiones de nacimiento virgen en todo el mundo mucho antes de que el Cristo naciera en la humanidad? Esta era la pregunta que me pregunté hace muchos años. La cosa es que el nacimiento de las religiones paganas se produjo después del diluvio, pero la profecía de un nacimiento virgen fue declarada por Dios mucho antes de ese tiempo, en Génesis 3, versículos 14 y 15. Poco después de que Satanás había logrado causar a Adán y a Eva el pecado, Dios le declaró su destino. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer la heriría a la cabeza.
Ahora, en todos los casos, la simiente siempre viene de un hombre, que entra en la mujer y hace la concepción de un bebé. El enemigo sabía que esto no iba a ser un nacimiento ordinaria y que esto no iba a ser un nacimiento ordinario. Sabía que iba a ser un nacimiento virgen. Así que ideó un plan a través de Semiramis y engendró otras religiones falsas de nacimiento virgen en todo el mundo antiguo, junto con la adoración al sol en lugar de Dios. Esto hizo para poner dudas en la mente de la gente al cuestionar, de todas estas falsificaciones, ¿la historia de Jesús es la auténtica? Y así hoy tenemos ateos ridiculizando a los cristianos diciendo que no sabemos lo que creemos porque hay tantas religiones con una historia similar a la de Cristo. Pocos saben que estas falsas religiones fueron establecidas por Satanás para promover la falsa adoración y idolatría. Entonces, ¿cómo sabemos si Dios realmente existe? ¿Y cómo sabemos que Dios es el auténtico? Mi nombre es Atila, y creo que la profecía bíblica es una de las muchas pruebas fuertes de que Dios realmente existe, y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Declarar más de 2500 años de historia humana en precisa precisión, años antes incluso de que comenzara a pasar, no es nada ordinario. El relato de Daniel es un relato muy interesante. El libro de Daniel fue escrito unos 600 años antes de la época de Cristo. Todo el libro fue escrito por el mismo profeta Daniel, excepto por el capítulo 4 que fue escrito por el rey Nabucodonosor. El nombre Daniel proviene de ajustar la posición de dos palabras. Elohim quiere decir Dios y Dan significa juzgar. El nombre de Daniel significa Dios es juez. La historia de Daniel comenzó en una tragedia. El pueblo de Dios ha sido desobediente a la ley de Dios, y como eran tercos y desobedecieron, Dios tuvo que enviarles adversidades. La nación de Babilonia vino a destruir Jerusalén y llevar a algunos de sus mejores jóvenes a Babilonia, donde fueron entrenados en las costumbres, sociedades, gobiernos y la cultura de los babilonios. Daniel fue uno de los que fueron entrenados para estar entre los sabios o magos en Babilonia. Ahora, en Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que le molestaba el dormir y tenía la sensación de que el sueño era importante, pero olvidó de qué se trataba el sueño. Así que llamó a los caldeos. Estos eran algunos de los sabios de Babilonia y le pidieron que le dijeran cuál fue el sueño y su interpretación. El rey les estaba pidiendo que le leyeran su mente. Esto era imposible. Pero recuerda que paga a estos sabios para que sepan cosas que la gente normal no sabría. Así que esperaba que supieran el sueño y su interpretación. El rey estaba furioso por haber aprendido que estos sabios no podían hacer lo que decían podían hacer, y así ordenó la muerte de todos los sabios y la corte de Babilonia. Daniel era uno de esos que debía morir. Cuando llegó el momento de que Daniel fuera muerto, preguntó por qué el decreto era tan urgente, que uno de los guardias del rey, Arioc, le dio a conocer a Daniel la razón. Y así Daniel solicitó tiempo para que él y sus amigos israelitas pudieran orar sobre el sueño. El versículo 19 de Daniel 2. La Biblia dice que Dios dio a Daniel el sueño en una visión nocturna. Así que Daniel solo se reunió con el rey para decirle cuál era el sueño y que lo más importante es que hay un Dios en el cielo que revela secretos y solo puede interpretar el sueño. Y el sueño fue este. El rey Nabucodonosor vio una estatua gigante, con la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y pies y dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro de alfarero. Luego una piedra cortada sin manos golpeó la estatua en sus pies y destrozó toda la estatua por completo. Y entonces esa piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Así que con la ayuda de Dios, Daniel declara al rey cuál fue su sueño y le dice al rey la interpretación. Ahora, pueden encontrar libros cristianos por ahí que le dirán que esta estatua es la Unión Europea o Naciones Unidas.
Pero, ¿qué dice la Biblia? Comenzando en el versículo 37 de Daniel 2, Daniel le recuerda al rey lo glorioso que era su reino, y luego dice que eres esta cabeza de oro. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Entonces Daniel dice que después de que el reino de Babilonia, un reino de plata se levantará, y después de eso un tercer reino de bronce gobernará el mundo. Y luego un cuarto reino de hierro lo destrozará a todos, y a ese cuarto reino se dividirá. Así que lo que Daniel está tratando de decir es que esta gran estatua era una línea de tiempo y cada metal representaba un reino. Daniel dice que Babilonia era esta cabeza de oro y que esos otros metales después del oro representan a los imperios gobernantes del mundo que pronto reinarán después de Babilonia. ¿Quién fue el pecho y los brazos de plata? Bien, ¿quién conquistó a Babilonia? A pesar de los deseos y ambiciones de Nabucodonosor, Babilonia no continuó para siempre. Fue finalmente conquistado por el imperio medo-persa, dirigido por Ciro el Grande, que gobernó desde el 539 a.C. al 331 a.C. Medo-Persia era el pecho y brazos de plata. ¿Quién conquistó a Medo-Persa? Era por supuesto el macedonio Alejandro el Grande, que dirigió el reino de Grecia, que gobernó el mundo del 331 AC al 168 AC. Alexandre fue una de las mentes militares más grandes de todos los tiempos. Y un hecho interesante, las armas griegas estaban hechas de bronce. Grecia era este vientre y muslo de bronce. ¿Quién conquistó a Grecia? El 22 de junio del 168 AC, en la batalla de Pigna, el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte, pereció bajo la monarquía de hierro de Roma. En el versículo 40 de Daniel 2, Daniel dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. El hierro puede romper el oro, la plata y el bronce. Roma fue el mayor imperio de la antigüedad. Jesucristo fue clavado en una cruz romana en el 31 AD. Jerusalén fue saqueada por el ejército romano en el 70 AD. Las piernas de hierro fue Roma. ¿Quién conquistó a Roma? El versículo 41 de Daniel 2 dice que este cuarto reino no será conquistado, se dividirá. Ahora sabemos que el cuarto reino era Roma. Si vamos a la historia y encontramos que Roma fue realmente dividida y no conquistada, entonces no podemos negar la verdad de que este libro, que lo declaró del pasado, es un libro sobrenatural. ¿Fue Roma conquistada o fue Roma dividida? Roma fue, de hecho, no conquistada desde afuera, pero se dividió desde adentro. Por el 285 AD, el imperio romano había crecido tan rápido que ya no era factible gobernar todas las provincias desde la sede central de Roma. El gobernador romano Diocleciano dividió el imperio en la mitad, con el imperio oriental gobernado desde Bizancio, más tarde conocido como Constantinopla, y el imperio occidental gobernado desde Roma. No solo se dividió Roma por la mitad, pero desde el 351 AD a 476 AD, Roma fue dividido aún más por 10 tribus bárbaras que se convirtieron en 10 países en Europa. Roma dividido es los pies en parte de hierro y en parte de barro de alfarero. Ahora, me pareció interesante que Roma estaba dividida en 10 países en la era de los pies de esta profecía. ¿Es una coincidencia que los pies tienen 10 dedos de los pies? Muy interesante. ¿Quiénes son estas 10 tribus? Los alemani son los alemanes hoy. Los burgundios son los suizos. Los francos son los franceses. Los lombardos son ahora los italianos. Los sajones se convirtieron en los ingleses. Los suevos hoy son los portugueses. Los visigodos son ahora los españoles. Los érulos, los ostrogodos y los vándalos están ahora extintos, que fue profetizado por Daniel en el capítulo 7. Todas estas tribus bárbaras hoy forman Roma dividida, o lo que ahora llamamos Europa. Estos son los pies y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro de alfarero. Ahora en el versículo 43 de Daniel nos dice que Roma dividida tratará de adherirse o unirse entre sí,
pero no tendrá éxito, al igual que el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ha habido esfuerzos para unir a Europa? Ha habido al menos 5 que trataron de burlar la profecía de Dios. Carlomagno trató de recrear el Sacro Imperio Romano, sin éxito. Carlos V de España no tuvo éxito. Luis XIV de Francia no tuvo éxito. Napoleón Bonaparte no tuvo éxito. Adolfo Hitler no tuvo éxito. No podemos detener la profecía. Cuando Dios declara, es permanente. Así que ahora sabemos que la cabeza de oro fue Babilonia. El pecho y los brazos de plata era Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce era Grecia. Las piernas de hierro era Roma, y pies de hierro y barro fue Roma dividida, la cual ahora llamamos Europa. La palabra adoración significa inclinarse a, postrarse a o someterse a alguien o algo. Así que cuando adoramos a Dios, significa que te sometes a Él y te sometes a sus mandamientos. Ahora en Isaías 41, Dios pone un desafío a aquellos que se oponen a Él. Alegad vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A menudo se ven no creyentes, y a veces incluso los cristianos por igual, sin saberlo, se adoran a sí mismos sometiéndose a su propia voluntad y a sus propios mandamientos, en lugar de los mandamientos de Dios. El único Dios verdadero dice que nos demuestre que realmente eres Dios. Declara el futuro de aquí en adelante. Dios dice en Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os lo haré notorias. Así que solo Dios puede declarar el futuro desde el principio. En Juan 13 y 14, Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de las cosas que debían tener lugar concernientes al futuro. Entonces Él dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando sucedan creáis. Así que Dios nos da la profecía bíblica para hacernos saber que Él es realmente Dios, para que cuando la profecía se cumpla podamos creer. No hay nada más importante para Dios que salvar nuestras almas, y nos advierte de acontecimientos futuros porque nos ama. Así que ahora sabemos lo que la estatua de Daniel también representa, y que cada uno, el metal en la estatua, representan diferentes reinos o diferentes poderes políticos. También sabemos que los pies de hierro y el barro de alfarero representan Roma dividida, que ahora llamamos Europa. Hay una aplicación secundaria a este hierro y barro de alfarero. Ahora, el hierro representa a Roma, que era un reino pagano. Pero ¿qué pasa con el barro de alfarero? ¿Qué es una representación de barro en la Biblia? ¿Qué te recuerda el barro? Piensa en el principio. En el principio sabemos que el hombre fue hecho de barro. Pero ¿qué representa el barro en la profecía bíblica? En Jeremías 18, versículo 1 al 6, Dios le dice a Jeremías que vaya a una casa de alfarero, y allí encontró un alfarero trabajando, y el vaso que hizo de barro estaba estropeado en las manos del alfarero. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios estaba hablando a la casa de Israel, su iglesia, y les dice que Él forma su iglesia como el alfarero forma el barro del alfarero. Así que en esta imagen Dios se describe a sí mismo como el alfarero, y Dios describe a Israel, que es su iglesia, como el barro de alfarero. Isaías describe esto más en el capítulo 64, en el versículo 8, donde dice que la iglesia es barro y Dios es el alfarero, y que la iglesia es obra de las manos de Dios.
Entonces Dios formó simbólicamente a la iglesia con barro de alfarero. Estas son imágenes muy familiares. Podemos encontrar que al principio algo similar sucedió con la creación del hombre. En Génesis 2 y el versículo 7, Dios formó al hombre su cuerpo del polvo de la tierra. La palabra hebrea que se utiliza para polvo es la palabra afar, que significa barro, y luego Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Ahora, en la Biblia, el aliento de vida también se llama el espíritu. La palabra espíritu en la Biblia es la palabra hebrea ruah, que significa aliento o viento. Así que tenemos a Dios formando el cuerpo del hombre de barro, y Él sopla en él el aliento de vida, o el espíritu, o el viento. En Colosenses 1, versículo 18, aprendimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia en sí misma fue llamada el cuerpo, y recuerda que Dios dijo que Él forma el cuerpo de su iglesia del barro de alfarero. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, llegó un sonido del cielo como de un viento recio y poderoso, y llenó la iglesia con el Espíritu Santo. Dios sopló a la iglesia el Espíritu Santo. Así que en el principio tenemos a Dios formando el cuerpo del hombre del barro, y luego sopla en él espíritu o el aliento de vida, o el viento que le dio a Adán vida, y ahora aprendimos que Dios forma el cuerpo de su iglesia de barro de alfarero, la cual Cristo es la cabeza, y luego Dios sopló en la iglesia en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descrito como el viento recio y poderoso. La iglesia se volvió viva y plenamente funcional para hacer la obra de Dios. Este es un paralelo muy interesante. Volviendo a Daniel 2, ¿cuál es la aplicación secundaria para el barro de alfarero en esta profecía? Ahora sabemos que es la iglesia, y ya que el barro de alfarero está en la era de los pies de la estatua, cual era la era de Roma pagana, entonces no puede ser la iglesia del Antiguo Testamento. Debe ser la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, porque ésta se formó y se hizo viva durante el día de Pentecostés, que vino después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, cuando Roma estaba en el poder. En Daniel 2, verso 41, escribe que el reino de hierro, que es Roma pagana, se dividirá, y que este mismo barro de alfarero en la era de Roma pagana comenzará a mezclarse con el hierro. Recuerda que el hierro en esta profecía representa el poder político de Roma. Entonces la iglesia cristiana se mezclará con los estados romanos, y la iglesia cristiana no solo comenzará a mezclarse con el poder político de Roma, pero la iglesia también comenzará a mezclarse con las creencias paganas de Roma. ¿Cómo sabemos? Bien, todos los reinos representados por cada metal en esta profecía han sido reinos paganos. Babilonia, así como Medo-Persia, Grecia y Roma, eran todos reinos paganos. Así que no solo está Roma dividida, será una unión de iglesia y Estado, sino que también será una unión del cristianismo y el paganismo romano. Y Daniel dice que este será el poder gobernante en la era de los pies de la estatua. La iglesia de Roma. ¿Es esto preciso en la historia? Comenzó la iglesia cristiana a mezclarse no solo con el Estado romano, sino también con el paganismo romano. En 306 AD, Constantino se convirtió en el nuevo emperador romano, luchando una serie de guerras civiles, y él creía que era el Dios cristiano que lo ayudó a conquistar. Como la historia explica, Constantino recibió una visión de Dios, y que un ángel le había dicho que en el signo de la cruz debía conquistar. Ahora, no sabemos si su conversión fue genuina, pero Constantino se convirtió en un supuesto creyente del Dios cristiano. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a mantener abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y palacios de reyes y gobernadores. Así que si quería avanzar en el ejército o en el servicio civil imperial, ocupando una posición de poder, convertirse en cristiano te llevará por el camino correcto. Porque todas las personas en la parte superior son ahora cristianos. Constantino había hecho del cristianismo la religión del Estado. Y así para entonces el cristianismo había comenzado a mezclarse con el Estado de Roma.
Y así como las personas en el Imperio Romano se convirtieron al cristianismo, trajeron consigo sus antiguas creencias y prácticas paganas, y el cristianismo se entremezcló con el paganismo romano. Hubo incluso estatuas paganas renombradas con nombres de los personajes bíblicos. La estatua de Júpiter fue nombrada Pedro. La estatua de Hermes era muestra como Cristo el buen pastor. La estatua de la Virgen y el niño fue retitulada la Virgen María y el niño Jesús. El cristianismo había adoptado incluso la adoración pagana del sol en el día del sol o el domingo en lugar del sábado bíblico. El cristianismo comenzó a fornicar con el paganismo romano. ¿Qué más sucedió durante ese periodo de tiempo? Cuando Constantino tomó su imperio y lo trasladó de Roma a Constantinopla, que ahora se llama Estambul, tuvo que dejar a alguien a cargo del Imperio Romano Occidental. ¿A quién dejó a cargo? Nada más y nada menos que al obispo de Roma. Entonces, no solo el obispo de Roma se encargó del Imperio Romano Occidental, pero en 538 AD, el emperador oriental Justiniano dio un decreto reconociendo al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias. En el mismo año, la Iglesia-Estado romana recibió poder civil y eclesiástico. La Iglesia de Roma, o Roma papal, que ahora llamamos el papado, se convirtió en el poder en Roma. El poder civil, el poder político y el poder religioso. Y así después de la caída de Roma continuó en su estado dividido. También continuó como una unión de iglesia y estado. Así que ahora vemos las tres aplicaciones proféticas de la era de los pies profetizado por Daniel 2. No solo fue Roma dividida por la mitad en dos imperios, sino que también fue Roma desmontada por 10 tribus y dividida en 10 reinos o 10 países. Intentaron mezclarse para reunir a Roma dividida, pero no tuvieron éxito. También trataron de mezclar iglesia y estado y cristianismo y paganismo. Pero todos sabemos que cuando mezclas mentira con la verdad, se desmorona. Es verdaderamente increíble cómo la profecía bíblica es tan precisa. Esta debe ser la obra de Dios. 2500 años de historia humana declarada por Dios. 600 años antes de la época de Cristo. Estamos ahora en los pies de esta estatua babilónica. No queda más nada después de los pies excepto Daniel 2, versos 44 y 45. Dice: en los días de estos reyes, Dios destruirá y consumirá estos reinos y establecerá su propio reino. Y este será un reino que permanecerá por la eternidad.